Cuando uno dice no limites a Dios, en términos teológicos o escriturales, se nos ocurre pensar, nadie puede limitar a Dios. Dios es ilimitado, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todos lados, todo lo sabe, tiene todo el poder. Cuando no entendemos que nosotros somos los que limitamos a Dios, nosotros somos los que le ponemos límites al poder de Dios, es como que le dejamos toda la responsabilidad a Dios. Por ejemplo, no nos levantamos, ni nos movemos, ni nos molestamos en ir a trabajar. Y si nos morimos de hambre y no prosperamos, decimos, bueno, se vea que Dios quiere que yo experimente pobreza para enseñarme humildad. Otros decían, si Dios quiere que toque la música, Él va a hacer que yo la toque. Y le decíamos, pero ¿por qué no vas a una academia? ¿Por qué no te consigues un profesor? No, porque si es de Dios que toque, Él me puede dar el talento por la noche mientras duermo. O Dios no es poderoso para hacerlo. El resultado ya se lo imaginan, nunca pudo tocar decentemente. Entonces hay una unilateralidad de pensar en una teología que si algo malo pasa es culpa de Dios. Si algo bueno pasa, también tiene que ver con Dios. Y Dios nos dio un libre albedrío de siembra y cosecha de actitudes y consecuencias. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que tal como el hombre piensa, así es él. Nuestra vida va en dirección a nuestros pensamientos. Yo provengo de una iglesia muy legalista en términos doctrinales, a tal punto que si alguien decía, quiero ser abogado, pero vas a tener que defender delincuentes. Así que la abogacía estaba asignada a que no podía entrar a la iglesia. Quiero ser arquitecto, ¿para qué? Para construir casas que después se las va a quedar el anticristo. Así que tampoco arquitecto. Entonces estábamos como afuera de todo, y eso nos signaba a desconectarnos, a no tener conexiones divinas de ningún tipo. O sea, si llegaba un hombre de negocios a la iglesia, se le hacía lo imposible para que abandonara el negocio y se dedicara a vivir por fe. Entonces lo peor que nos puede pasar es comenzar este año con una mente cerrada a lo que Dios quiere darte, y que cuando llegues al final de tu vida, los años altos, Dios te diga, yo puse todo para que te vaya bien, pero lo desperdiciaste. Y Dios dice, tienes que ampliar la mente, porque tal como piensas es como va a ser tu vida. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? No limites a Dios. Pero anoche, o ayer a la tarde, mientras que yo escribía este sermón, el Señor me mostraba el Salmo 78:41 en una versión que dice, y el pueblo de Israel volvía y tentaba a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Si cuando llegas a esta fecha, principios de año, tú dices, bueno, todo lo que logré es porque me esforcé, porque tengo talento, significa que has limitado a Dios, no has tenido una vida sobrenatural. Si tú dices, bueno, yo trabajé mucho y por eso me pagan, porque me esforcé, lo cual está bien, porque Dios bendice al varón esforzado y valiente. Pero si es algo que tú puedes hacer, dudo que sea Dios quien te habló. Siempre que Dios te llama a hacer algo, siempre tiene que ver con algo que no podrías hacer con tu propio esfuerzo, con tu propio talento. Cuando limitamos a Dios es que lo dejamos fuera. Les pongo un ejemplo. Quien me conoce ahora, a mí, que soy hablador y que me atrevo a cantar y a actuar y me cuelgo de las cosas y hago un montón, dice, qué hombre libre y carismático que nació. Sin embargo, los que me conocen de años saben que si no fuese por el toque sobrenatural de Dios, yo hubiese sido un bichito totalmente insociable. Pero fue el toque sobrenatural de Dios, la mano de Dios que hizo, no fue mi talento, fue un don del Espíritu, un manto que vino sobre mí, que todo lo que había dentro, como un día dijo la vieja, se destapó. ¿Cuántos podrían responderme? Sí, esto no estaba en mí, no está en mí, nadie me lo enseñó, vino como un don del Espíritu. Eso es lo que hace que no limites a Dios. Todo el resto no nos diferencia de los mundanos, no nos diferencia de los inconversos. Los inconversos estudian, se preparan, se capacitan, son buenos, mediocres o malos abogados, pero depende de cómo se prepararon. Ahora, si cuando llega el domingo por la tarde, ante la cercanía del lunes, estás maldiciendo por la semana que está por comenzar, es porque estás limitando a Dios y no estás viviendo en plenitud el lugar donde por el momento
o para siempre Dios te ha puesto. Porque cuando no valoras lo que Dios te dio, ahí es cuando decimos, el Señor es soberano. No, tú generaste las propias consecuencias. Cuando uno es agradecido a Dios por lo que tiene, uno bendice que comience la semana. Qué bueno, empieza la semana. ¿Por qué? Porque es un día menos para tu sueño. Estábamos en Bogotá, Colombia, hace unos años y tenía que dar una conferencia por la noche. Y mi coordinador Sergio me insiste para que vaya a un desayuno de gente de negocios por la mañana. Y cuando termina el desayuno, viene una dama que se acerca llorando y dice, ¿sabe? Esta mañana, anoche por la noche me acosté diciendo, Dios, ¿existes o no existes? Así que me fui a dormir y por la noche sueño con un barco y siento una voz que dice, busca al capitán, él te hablará de mí, el capitán te llevará a casa. Y cuando busco, estabas tú allí como capitán, me dice, impecablemente vestido de blanco. Me sonreí y le dije, así es, te llevaré a un puerto seguro. Y ella me dijo algo como, dice en el sueño que me dijo algo, pero tú me llevarás a conocer a Dios. Oh, por supuesto, yo llevo mucha gente hacia Él. Así que ella se despertó diciendo, ¿quién es ese muchacho maravilloso que viene el sueño? Y luego me ve personalmente y se choquea la mujer y ella estuvo llorando durante todo el desayuno. Ahí es cuando yo sentía que ni siquiera un desayuno deja fuera a Dios. Cuando uno no limita a Dios, vive la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios te pone en sitios, en lugares para que gente conozca a Dios a través de ti, porque te pone sobrenaturalmente en tiempo, en espacio, y eres su capitán. ¿Cuántos dicen amén? Es algo maravilloso. Anoten esto para el Twitter. Muchos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. Muchos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. No nos diferenciamos en nada al inconverso. Es lo que creemos y lo que creemos y lo que creemos. Si algunos los arrestaran por ser cristianos, no habría suficiente evidencia para sentenciarlos. Y la Biblia dice, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y no debajo. Si escuchas los mandamientos de tu Dios que te ordeno hoy para que lo guardes cuidadosamente, Deuteronomio 28:13. No dice que no vas a tener malas circunstancias. Dice, aquí vas a estar por encima de las circunstancias. Y Dios me dice, tu mente hace que la vaca se pasee y me estés pidiendo carne. Tu mente no va a permitir que mis hijos vivan la prosperidad. Aquí de la cantera mía cortaré las piedras que sostendrán el ministerio, las cruzadas, las misiones. Por eso vamos a misionar. Por eso haremos más superclásicos. Por eso seguiremos predicando. Porque de aquí, dice Dios, yo levantaré los que van a prosperar, bendecir y soltar recursos para las naciones. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén.